hablar sobre, son unos productos que nosotros traemos al mercado colombiano como aliados para ustedes en sus proyectos de construcción. El día de hoy vamos a hablar sobre dos referencias o dos marcas principales que tenemos en Henkel. La primera es Ista, que nos va a servir para sellar, y la segunda es Tangit, que es para soldaduras de PVC y CPVC. La idea es que vamos a ir interactuando según las marcas. Si tienen alguna pregunta, vamos levantando la mano y vamos a ir resolviendo las dudas que tengamos. Me presento, mi nombre es Alejandra Acero, yo soy ingeniera especificadora de Henkel colombiana, hago parte del equipo técnico de la compañía y el día de hoy es poderles ampliar información al respecto de estas marcas. Bueno, les voy contando para los que no nos conocen. Henkel Colombiana es una empresa de origen alemán que tiene presencia a nivel mundial. Nosotros tenemos prácticamente que presencia en todo el globo terráqueo y tenemos participación hace más de 144 años. Aquí en Colombia llevamos alrededor de 60 años y en temas de construcción principalmente llevamos alrededor de 10 años. Perdón, esto se bloqueó. Bueno, ya, ahí vamos un poquito retrasados con la presentación, pero vamos a ir ahí uniendo los temas. El día de hoy, como les contaba, nosotros aquí en Colombia tenemos presencia a nivel nacional y contamos con dos plantas de fabricación. Nosotros fabricamos muchas de las referencias que ustedes consumen y que van a tener disponibles en este caso en Home Center. ¿Listo? Ya. Importante que conozcan que varias de las marcas que de pronto ustedes van a decir, bueno, pero Henkel nunca lo he escuchado, ¿cuáles son las marcas reconocidas de nosotros? Nosotros tenemos dos líneas, una es de cuidado personal y otra es de adhesivos tecnológicos o industriales, donde ahí vamos a encontrar productos de construcción. Ahí más o menos se encuentran a una variedad de productos y uno que va a ser muy relacionado, que de pronto les va a hacer la unión con la compañía de Super Bonder. Super Bonder es fabricado por Henkel. Todos nosotros lo hemos manipulado, nos hemos pegado los dedos con él para que sepan, pues obviamente, quién es Henkel y qué es parte de los productos que estamos fabricando y en este caso suministrándoles ustedes. Ahora, como les conté, vamos a entrar en dos líneas principales que lo que queremos es mostrarles innovación. ¿De acuerdo? La primera es Ista, nuestro portafolio de selladores que tenemos tanto de siliconas como selladores híbridos. Para poder entender cuál es el uso de estos materiales, primero necesitamos entender qué es un sellador y para qué se utiliza. Entonces, lo primero que vamos a entender es que un sellador es un material que yo voy a utilizar en medio de dos tipos de materiales. Su función principal es generar una barrera. Realmente una silicona no es un adhesivo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces el cliente o el usuario, y lo hablo yo como usuaria, necesito pegar algún tipo de, no sé, objeto. Y yo digo, ay, necesito silicona para pegarlo. Lo primero que necesitamos saber es que las siliconas no son, en este caso, adhesivos. Claro, tienen un poder adhesivo porque necesito que sea multimaterial. Cuando yo estoy llenando un espacio vacío, que es a lo que le vamos a llamar junta, es un espacio que yo estoy rellenando y que va a ser generalmente de materiales diferentes. No necesariamente es vidrio con vidrio, madera con vidrio, aluminio con mampostería, por ejemplo. Eso nos obliga a que el sellador o la química del sellador tenga las propiedades adhesivas que se requieren, pero no quiere decir que sea un adhesivo. ¿Por qué? Porque un adhesivo es un material que va a soportar una carga. En este caso, los selladores no soportan esa carga y es importante que hagamos esa salvedad. Ahora, como les conté, la junta es un espacio entre dos materiales que generalmente necesitamos rellenarla. ¿Por qué se crean juntas en construcción o en el día a día? Porque todos los materiales que utilizamos en construcción tienen diferentes comportamientos de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Tienen un coeficiente de dilatación. En el día absorben energía y en la noche lo que hacen es soltarla. Van a tener este tipo de comportamientos de elongación y de compresión. Esos comportamientos nos llevan a que los materiales, si yo no coloco un espacio vacío, choquen uno con respecto a los días. En el mercado ustedes van a encontrar diferentes tecnologías, desde una silicona, un poliuretano o selladores híbridos. Espérense que esto va como... Ustedes saben que la tecnología falla, ¿cierto? Eso es normal y aquí lo estamos viviendo. Ya. ¿Qué funciones debe cumplir un sellador?
Lo primero que me sirva de barrera, si yo lo voy a colocar en un ventanal, yo estoy buscando que no se me entre el agua, que no me entre en este caso ningún tipo de olor, por ejemplo, nomás los carburantes, los carros me están generando un olor que me van a contaminar y que me van a afectar mi salud. Necesito que me sirva también de aislante, que me reduzca el ruido exterior, es parte de las funciones que va a suplir. Me va a proteger de los contaminantes o del mismo ruido o de la misma lluvia que puedo llegar a tener en este caso en la estructura. Los mismos movimientos, lo que les decía, él se va a expandir y contraer. Esa es la función principal de un sellador, que tenga esa elongación que necesito para que ningún material me choque uno con respecto al otro. Y claramente yo busco un elemento estético. A mí no me sirve colocar un sellador que se me amarille, un sellador que visualmente no me dé el aspecto que necesito en la instalación que estoy realizando. Entonces, por eso es importante que ustedes le pongan mucha atención a las siliconas o selladores que adquieran. Yo sé que en el mercado existen muchas que son de bajo costo, pero ¿qué pasa? Hay unas características mínimas que debemos cubrir y esto sí o sí lo necesitamos para que tengamos una buena, en este caso una buena obra. Lo primero es que tenga una adhesión a diferentes sustratos. A ustedes no les sirve que un sellador solo les sirva para vidrio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes en sus obras necesitan hacer sellos de diferentes materiales. Entonces es necesario que sea tanto en elementos porosos como elementos que sean totalmente lisos o sellados. Necesitamos que tenga elasticidad y capacidad de movimiento. Nuevamente volvemos al tema de que soporte los movimientos de una estructura. Y un tema de durabilidad. Cuando nosotros estamos seleccionando en este caso un sellador, debemos garantizar que tenga una durabilidad porque resista las condiciones de intemperie. Los selladores deben ser capaces de colocarse en exteriores y en interiores, no debe haber un limitante. Entonces es parte de lo que estamos necesitando. ¿Por qué? Porque si a mí se me empieza a entrar el agua a mi casa, yo no solamente voy a afectar los objetos que tengo adentro, sino que puedo llegar a tener problemas de humedad. La humedad me va a traer problemas de salud, entonces voy a tener diferentes variables que me van a poder llegar a afectar. Entonces, muchas veces nosotros por buscar alguna referencia que de pronto sea la más económica, por salir de paso, termina siendo la más costosa. Cuando nosotros hacemos una intervención de una fachada, porque la vamos a impermeabilizar, por ejemplo, si yo lo hago solamente un primer piso, ¿qué pasa? Yo cambio mi ventanal del primer piso y no hay ningún problema porque lo puedo hacer y digamos que no hay una mano de obra tan alta que si lo estoy haciendo en un edificio. En un edificio yo ya necesito tener otro tipo de permisos, tanto de trabajo en alturas como la misma, ¿cómo es que se llama? Los andamios, la construcción de los andamios, el tiempo de las personas, todo eso nos va a acarrear un costo adicional. Entonces ahí es cuando tenemos que colocar en una balanza si prefiero comprar un sellador de pronto el más económico del mercado para salir digamos que rápidamente del tema o quiero tener postventas. ¿Por qué les nombro esto? Porque esto es parte de los comportamientos que nos podemos llegar a encontrar cuando un sellador falla. Es decir, va a tener una falla adhesiva y cohesiva donde se instaló. Cuando estamos hablando de una falla adhesiva, estamos hablando que sobre la superficie que lo instalamos, él se puede llegar a desprender. Por eso se llama adhesiva. Cuando estamos hablando de una falla cohesiva, es que se rompió dentro del sellador. Nosotros necesitamos que un sellador ni se fisure, ni se rompa, ni se desprenda. ¿De acuerdo? Es lo primero que vamos a poder encontrar. Un sellador que sea de mala calidad se me va a amarillar. ¿Por qué? Porque no resiste rayos del sol. Al no resistir rayos del sol se va a empezar a rigidizar y con los movimientos se me empieza a fisurar. Entonces todo es una cadena. ¿Eso a mí qué me lleva? A estar haciendo mantenimientos. Y pues obviamente con la misma calidad se me empieza en este caso a desprender. Ay, perdón, me devuelvo un poco. Entonces, ¿qué tipos de selladores tenemos nosotros? Los primeros selladores que nosotros tenemos, los vamos a ver acá, tenemos 5 referencias que son base silicona. Primer diferencial que tiene la línea Systa con respecto a otros. La línea Systa son 100% silicón. ¿Qué quiere decir eso? Que son 100% resina. Con eso yo estoy garantizando que mis adhesiones, o en este caso mis sellados, voy a garantizarlo durante 50 años. Si ustedes se dan cuenta, el mismo empaque lo dice. ¿Por qué? Porque nosotros estamos garantizando que ustedes no van a tener que hacer mantenimientos, que realmente son selladores que cumplen normativa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que hay diferentes usos. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿para qué necesito tanto si a la final con una silicona yo debería poder hacer de todo? Efectivamente, por eso existe la de uso general, que es la F109.
Nosotros tenemos diferentes referencias, es porque no siempre el polímero que utilizamos o la base química que se utiliza es exactamente la misma. Nosotros lo que hacemos son modificaciones para dar características adicionales según la necesidad. Por eso, si hay alguien aquí que maneje el tema de vidrios y aluminios, tenemos la referencia, en este caso la 107. Está ligada y 100% para vidrios y aluminios, pero de pronto aquí hay alguno que hace remodelaciones de baños o de cocinas y me dice: yo necesito una que no genere moho, que no me genere manchas, que realmente me garantice la durabilidad en el tiempo. En ese caso tenemos la de baños y cocinas, que es la 101. ¿Qué pasa? Que estas tres siliconas son base acética. Las bases acéticas, para que las puedan identificar, son las que ustedes al aplicar tienen un olor a vinagre. Ese olor a vinagre lo que relaciona es la generación de ácido acético. Entonces, ¿qué pasa? Hay superficies que son susceptibles a generar un proceso corrosivo o un proceso de desgaste superficial. En ese tipo de superficies, las acéticas no son las recomendadas a utilizar. Adicional, porque generalmente son muy selladas las superficies. Entonces, lo que vamos a hacer es una quema. Entonces, por eso es que existen las 100% neutras. ¿Qué quiere decir neutras? Que en su proceso de reacción, que siempre todas estas se dan es con la humedad del ambiente, no me va a generar ningún subproducto, entonces no voy a afectar en ningún momento la adherencia ni la calidad de la superficie sobre la cual lo estoy instalando, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencias tenemos nosotros con respecto a las del mercado adicional? Adicional, que tenemos una especialidad para cada uno, y como se dan cuenta, las neutras las tenemos para policarbonatos, para mampostería, para metales, que son superficies que pueden llegar a ser, en este caso, susceptibles. Nuestras siliconas todas cumplen la propiedad que resisten altas temperaturas al estar en exposición, resisten cerca de 177 grados. Con eso ya estamos cubriendo las necesidades de lo que necesitemos. Si las necesitamos colocar en una cocina donde de pronto hay un horno o lo que sea, va a resistirlo, no se va a reblandecer. Esa es otra de las propiedades, no se me va a amarillar, por ejemplo. Es unas siliconas que me forman piel muy rápido. La formación de piel está alrededor entre 15 a 20 minutos dependiendo condiciones de humedad. No es lo mismo hablar en este caso de Bogotá, hablar de la costa. La humedad del ambiente es lo que nos puede llegar a afectar el tema de la formación de piel, pero realmente forman piel muy rápidamente. Tienen muy buena adherencia. Su consistencia me permite instalarlas tanto en verticales como horizontales. Entonces yo no tengo limitantes si estoy haciendo una ventanería o estoy haciendo una junta, en este caso de colocación en el piso, entre una cerámica y una madera, por ejemplo, un piso de madera, si lo llegásemos a necesitar. Y lo más importante, tiene alta resistencia a rayos UV. ¿Eso en qué nos influye? En que sus propiedades mecánicas en el tiempo no se van a ver afectadas. Si yo la coloco en el día 1 versus 20 años y 50 años, voy a tener una silicona que va a tener las mismas propiedades mecánicas. Con eso estoy garantizando, obviamente, el desempeño de la obra que estoy ejecutando. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Hay otros tipos de selladores que ustedes seguramente han manejado, los poliuretanos. Los poliuretanos son tecnologías que hoy en día han empezado a tener problemas con respecto a nuevas tecnologías porque los poliuretanos no tienen resistencia a rayos UV. Entonces, si ustedes lo colocan en una junta, por ejemplo, de parqueaderos o lo colocan a la intemperie, él tiende a fisurarse, a craquelarse, a desprenderse y a rigidizarse. Entonces, un poliuretano por naturaleza tiene una propiedad, por ejemplo, de elongación de casi del 800%. Si ustedes miran o miden el cordón a los 6 meses, ese 800% ya se redujo casi a 400 y así sucesivamente. Hagan de cuenta que ustedes están quemando el cordón. De ahí es que nacieron los polímeros híbridos. Los polímeros híbridos es una unión entre las siliconas y los poliuretanos con otras modificaciones. Están pensados para que yo coja las propiedades positivas de las siliconas, las propiedades positivas de los poliuretanos y pueda hacer instalaciones en interiores, en exteriores, en condiciones mecánicas exigentes, en condiciones simplemente, digamos, de interiores sin ningún tipo de exigencia. Podemos utilizarlo para todo. ¿Qué pasa? En el mercado estos polímeros se conocen como MS o como SPUR o SMT. Digamos que son diferentes variaciones que podemos llegar a tener. ¿Qué pasa con Henkel y por qué nosotros no somos igual a todos? Porque nosotros desarrollamos nuestros propios polímeros. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar una tecnología que se llama tecnología FlexTech. Es una tecnología patentada por Henkel, hoy nadie más en el mercado la tiene y no la puede tener bajo la forma en que nosotros la diseñamos. ¿Por qué? Porque los polímeros tradicionales híbridos tienen problemas de adherencia y a veces de elongación.
El nuestro no lo tiene, porque nosotros lo que hicimos fue mejorar la formulación para poder abastecer el mercado y poder dar garantías de 10 años. Con eso estamos haciendo un cambio ya frente a los poliuretanos. Los poliuretanos no se pueden dar garantías. Con este nosotros estamos dando garantía de 10 años. ¿Qué pasa adicional? La tecnología FlexTech estamos mejorando elasticidad y adherencia y nosotros manejamos dos referencias principalmente. Son la FT201 que viene bajo la marca Fester. La marca Fester es la marca de México, Henkel es una multinacional, manejamos marcas a nivel mundial, y Sista tenemos la FT101. El día de hoy me voy a centrar más en la 101 y ya les voy a explicar por qué. Pero para que lo tengan en cuenta, la FT201 es para alta capacidad de movimiento, o sea, todas las juntas constructivas que necesitemos nos va a funcionar perfectamente. Entonces, la FT101, ¿por qué es especial y por qué me voy a centrar en ella? Resulta que la tecnología FlexTech tiene diferentes características. Lo primero es que somos más respetuosos con el medio ambiente y la salud de todos ustedes. Un poliuretano generalmente en su proceso de reacción me genera isocianatos. Isocianatos son cancerígenos y pueden llegar a ser tóxicos para el cuerpo humano. El nuestro, ya al ser una tecnología híbrida, ya no lo tiene, entonces ya lo eliminamos desde la base. Son de fácil aplicación. Los poliuretanos, cuando la temperatura es muy baja, es muy difícil extraerlos del cartucho. Este no tiene ningún problema, ustedes lo van a poder extraer tanto en temperaturas bajas como en temperaturas altas sin ningún problema. Siguiente diferencial. Tenemos mejores resistencias mecánicas, tanto a la abrasión como a la tracción, como las mismas propiedades mecánicas que necesitamos. Tiene demasiadas propiedades que ustedes las van a poder ver en las fichas técnicas. ¿Qué tiene adicional? Resistencia química. Generalmente uno utiliza un poliuretano por su resistencia química. Las dos referencias tienen resistencia y hay una tabla de mediciones que también les va a servir a ustedes de soporte para hacer la elección de uno o el otro. Que tiene un diferencial gigantesco con respecto a las siliconas, se pueden pintar. Una silicona no se puede pintar, estos materiales sí se puede. Entonces ahí ya podemos tener acabados en los colores que necesitemos. Mayor resistencia a rayos UV, no se me va a fisurar, no se me va a craquelar, no se me va a desprender. Vamos a tener mayor resistencia a la tracción a la misma elongación máxima que tiene el material. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que voy a tener mejores adherencias con respecto a otros materiales. Algo súper importante, lo puedo aplicar sobre superficies húmedas. Un material normalmente cuando se aplica sobre superficies húmedas se desprende. Con este material no hay problema, él no se va a desprender y de hecho nos va a ayudar para que reaccione mucho más rápido. Entonces nos va a permitir hasta utilizarlo también en sustratos que de pronto sean muy porosos, que no generen ningún tipo de mancha. Entonces son, digamos, que los diferenciales grandes que vamos a llegar a tener con esta tecnología. Ahora, la FT101 es una tecnología que va un poco más allá de ser un sellador. Resulta que yo les decía que normalmente cuando uno va a hacer algún tipo de instalación de un objeto, uno generalmente dice voy a pegar con silicona, pero yo les decía que las siliconas necesitan capacidad de movimiento, ¿de acuerdo? No me resisten carga. La FT101 es el único material que existe hoy en el mercado que sella y pega y que tiene las propiedades avaladas. ¿A qué me refiero? Si ustedes leen los cartuchos de otras marcas, se van a dar cuenta que les dan propiedades de elongación, pero no les dan propiedades de soporte de carga. ¿Eso qué quiere decir? Que es un sellador, no que es un adhesivo. El nuestro sí cumple las dos, y tanto así que lo que podemos hacer con él es rellenar holguras o rellenar espacios que se requieran. Entonces vamos a tener diferentes propiedades que nos va a permitir que con una sola referencia vamos a hacer diferentes tareas, no vamos a estar limitados. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, me sirve como sellador adhesivo, lo puedo utilizar tanto en interiores como exteriores. Él viene en 3 colores, él viene en color blanco, en color gris y en color transparente. Quiere decir que yo lo voy a poder utilizar en lo que quiera. Si no quiero que se me vea mi sellador, lo voy a poder utilizar, y si yo lo que quiero es pintarlo, lo voy a poder pintar, ¿de acuerdo? Es un producto que se me va a formar piel muy rápidamente como una silicona. En 15 minutos ya formo piel. Un poliuretano toma alrededor de unas 6 horas. Entonces generalmente se nos ensucia y no nos sirve para lo que estamos haciendo. Con este en 15 minutos tema resuelto. Ya podemos, en este caso, él va a seguir reaccionando de afuera hacia adentro, pero en 15 minutos ya no está tactoso, ya no se me pega. Entonces si yo necesito caminar o lo que sea, o ponerlo en funcionamiento, lo voy a poder llegar a hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en caso de sellador lo vamos a utilizar es más que todo para juntas de colocación, es decir, donde vamos a tener movimientos moderados. La 201 es la de alto movimiento, ¿de acuerdo? Para que hagamos esa segmentación. Ahora, ya, ahora,
Aquí hay unos ejemplos de lo que podemos llegar a utilizarlo. Podemos pegar desde objetos, elementos de señalización con este material. Podemos utilizarlo en este caso en baños si necesitamos hacer juntas entre el sanitario y la cerámica, o en este caso la tina con respecto a la pared. Podemos utilizarlo sin problema, no me va a generar hongos. Si lo necesito usar en exteriores para ventanería, o en este caso para el muro de concreto versus la lámina de aluminio, lo puedo hacer perfectamente. No va a haber ningún problema y me va a funcionar perfectamente. Tiene tanta capacidad de movimiento que, por ejemplo, en las juntas de colocación muchas veces tenemos direcciones en 3 sentidos. No se me va a fisurar, entonces eso les va a ayudar a ustedes a no tener problemas ni postventas, en este caso con este tipo de materiales. Acá hay un video donde hay como una explicación breve de los posibles usos que ustedes van a poder tener, en este caso con el material. Es para que se den una idea de todos los usos que pueden llegar a tener con una sola referencia. Listo, no sé si por el momento tengan alguna pregunta. Importante, nosotros trajimos, esta es una innovación reciente que nosotros trajimos, y es el color transparente. ¿Por qué lo trajimos? Porque había muchos usuarios que nos decían, bueno, si me toca pintar tengo cómo hacerlo, si tengo una apariencia blanca o gris tengo cómo, pero si yo quiero dar un acabado que sea como una silicona, pero que realmente tenga una propiedad de adherencia, ¿qué usamos? En este caso trajimos esta referencia para que también nos sirva para las juntas. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, que uno normalmente usa los pirlanes en la unión entre cerámica y madera, y generalmente lo usamos es para tapar esa unión. En este caso, si la queremos dejar visible y queremos que la superficie esté totalmente lisa, lo podemos hacer con este sellador. Simplemente colocamos en la unión que tengamos de los diferentes materiales, él va a absorber el movimiento y no necesitamos un pirlán. ¿De acuerdo? Entonces es uno de los usos que podemos llegar a tener. Importante, estos materiales, como son elastoméricos, se pueden pintar con pinturas acrílicas, pero claramente las pinturas no tienen el mismo porcentaje de elongación. Entonces lo que sí puede llegar a ocurrir es que si la estructura se mueve demasiado, la pintura se me fisure, y es importante que lo tengan en cuenta al momento de los acabados, porque están colocando un material rígido sobre un material elastomérico. ¿De acuerdo? Y tiene otro diferencial que también es innovador y que nos permite ser diferenciadores en el mercado. Generalmente lo que son las siliconas o los adhesivos de montaje tienen una restricción frente a la superficie que se va a instalar, tipo poliuretanos o plásticos, tipo polietilenos y plásticos. ¿Por qué? Porque son superficies que pueden estar plastificadas o muy selladas. En este caso, si está FT101 transparente, sí se puede utilizar en estos materiales. Entonces, así esté muy sellado el material, lo vamos a poder utilizar. ¿Listo? Aquí está como un resumen de lo que acabamos de ver. Importante que le presten mucha atención a las siliconas que sean 100% silicón. Si ustedes llegan y utilizan una silicona que esté rendida, es una silicona que a la final les está trayendo problemas a futuro. Una prueba que se las voy a contar, pero no para que la hagan en casa porque pueden llegar a correr algún riesgo, es que cuando una silicona es extendida, uno es 100% silicón, ante el fuego ella se prende. ¿Por qué? Porque los extenders o los reemplazos de la resina son de base de petróleo, entonces por eso es que se prenden. Si ustedes hacen el ejercicio de coger cualquiera de estas siliconas que son 100% silicón y las intentan prender, se van a dar cuenta que ellas no se prenden. De ahí que nosotros podamos garantizar que son 100% resina, es decir, no les estamos vendiendo un producto diluido. Es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Esa es, digamos que la primera marca. Aquí es un resumen de por qué podemos comparar en este caso la tecnología FT con respecto a las otras. Nuestra tecnología, si lo comparamos contra las mismas siliconas que nosotros tenemos, ¿qué pasa? Que la FT, o en este caso la tecnología híbrida, nos va a permitir pintarla, nos va a permitir instalarla sobre cualquier material sin ningún tipo de restricción. Se va a poder instalar sobre superficies húmedas. Una silicona sobre superficies húmedas se desprende, por ejemplo. Entonces no es la tecnología a utilizar. Es un material que no me va a manchar y que no tiene olor. Entonces tampoco estamos corriendo ni riesgo de estar absorbiendo algún tipo de solvente. Si lo hacemos versus un poliuretano, pues se las he venido nombrando, pero pues aquí está listado. ¿Qué pasa? Lo vamos a poder extraer fácilmente del cartucho. Es un material que se va a secar mucho más rápido, no se me va a contaminar, tiene mayor capacidad de movimiento, no tiene restricción de instalar, en este caso en condiciones de intemperie. No se me va a rigidizar, tiene compatibilidad con las pinturas que sean base de agua.
Y ya si lo miramos con los acrílicos, que realmente los selladores acrílicos son los de menor costo que existen en el mercado y que solo se deberían usar en interiores, pues ya hay desde una característica que es importante, y es que los acrílicos en su proceso de secado es un proceso de evaporación, ellos pierden volumen. Estos que les mostré hoy, tanto las siliconas como los híbridos, reaccionan químicamente con la humedad del ambiente. Entonces los que reaccionan químicamente no pierden volumen. El acrílico sí, porque el acrílico lo que está haciendo es una evaporación. Entonces ustedes van a notar que cuando coloquen el cordón se va a empezar a encoger, ¿de acuerdo? Esas son como en parte las diferencias que van a encontrar para que ustedes tengan el criterio de selección según el tipo de instalación que estén realizando. Por eso existen tantas tecnologías y tantas referencias. No sé si hasta acá tengamos alguna pregunta, era la primera parte de la capacitación, queríamos hacerla un poco técnica y también obviamente que conocieran el portafolio que tenemos. No sé si tengan alguna duda o continúo con la segunda parte, que ya serían soldaduras para PVC. Dime, espérame un segundo. Vale. La Sisto 101, ¿cuánto es más o menos una capa que se le puede echar? Digamos que haya una grieta de 1 centímetro, de 2 centímetros. Bueno, normalmente un sellador, y más cuando es una silicona, uno lo debe utilizar en espesores delgados. Realmente cuando ya son juntas, o en este caso grietas que son constructivas, ahí ya te vas por un sellador que soporte alta capacidad de movimiento. Entonces realmente las siliconas están diseñadas más para juntas de colocación, es decir, de unión de diferentes materiales. Cuando ya tengamos fisuras o grietas, tú vas a utilizar en este caso los híbridos. ¿Por qué? Porque los híbridos ya tienen mayor capacidad de movimiento y se pueden rellenar espacios mucho más grandes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cuando estemos hablando de selladores y más cuando son juntas constructivas, les recomiendo que siempre hagan uso del cordón tipo Baker Road o cola de ratón. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una junta o un espacio, yo estoy colocando, hagan de cuenta, este es mi espacio, este es el espacio, aquí voy a tener una cara y otra cara, ¿de acuerdo? Si yo coloco un sellador que me una las tres caras, voy a restringir el movimiento. La cola de ratón me ayuda primero a reducir el consumo de sellador y segundo para que la parte baja no se pegue, de tal manera que el movimiento sea elongación y contracción y tenga una capacidad de movimiento libre. Si yo lo uno, yo lo restringo. ¿De acuerdo? Entonces ya dependiendo del tipo de fisuras o en este caso de grietas, hacemos diferentes tratamientos. Ahí ya si quieren hacemos asesoría ya puntual según la necesidad. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna otra duda con respecto a este tema. ¿No? ¿Todos estamos muy bien? Listo. Entonces, vamos a continuar con la segunda marca que tenemos disponible, en este caso para ustedes. Yo sé que son temas de pronto aislados, pero es importante que sepan que nosotros somos especialistas en los productos que les estamos mostrando. Entonces, nosotros contamos con toda una fuerza técnica de personas que vamos a poder acompañarlos en sus proyectos. Y por eso nos volvemos especialistas en diferentes campos. ¿Listo? El caso de Tangit, Tangit es la soldadura, en este caso para CPVC y PVC de Henkel. Importante y es a modo informativo, Tangit fue la primera marca que existió a nivel mundial. Henkel fue quien desarrolló la tecnología, nosotros generamos la patente. Ya fue después, si no lo saben, las patentes uno no las puede restringir durante mucho tiempo porque tienen que ser de libre comercio. Entonces ahí es cuando entraron otros fabricantes a desarrollar, digamos que fórmulas equivalentes, pero realmente quienes desarrollamos la tecnología fuimos nosotros, fuimos los pioneros y de hecho hoy se van a dar cuenta de los diferenciales que tenemos con respecto a otras marcas. Entonces, para poder entender qué es una soldadura, primero tenemos que entender qué es un adhesivo y ahí me van a entender el por qué también los selladores no son adhesivos. Entonces, ¿qué pasa? Un adhesivo a la final es una sustancia que me va a permitir hacer una unión resistente entre dos materiales plastificantes. Dependiendo de la formulación, va a tener más o menor cantidad de solventes, ¿de acuerdo? Ahí está, digamos que la descripción de qué es PVC, para los que no saben, pues es cloruro de polivinilo, y para los que no saben, el CPVC es cloruro de polivinilo, estoy aprendiendo a hablar. Cloruro de polivinilo clorinado. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es una modificación de la base química. ¿Por qué? Porque este segundo necesitamos que resista condiciones de temperatura que el primero no me resiste. Por eso es que existen, en este caso, tuberías de PVC y de CPVC. Es por esa razón. Ahora, ¿cómo funciona una soldadura? Y es importante que la conozcan para que así corrijamos procesos de instalación. En la primera parte ustedes se van a dar cuenta que uno, ¿qué hace primero en el tubo? Yo cojo el tubo y lo que hago es aplicarle en este caso la soldadura en el contorno, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la soldadura?
Bueno, o en el interior, dependiendo, digamos, de la instalación. Estoy dando un ejemplo, pero digamos que lo voy a hacer por fuera, para que me entiendan cómo funciona. ¿Qué pasa? Los solventes que tiene la fórmula lo que va a hacer es quemar la superficie, lo que va a hacer es empezarme a abrir poros en el plástico, de tal manera que la resina empiece a migrar por esos poros y a medida que ella se empiece a secar, termine siendo una soldadura entre los dos materiales, es decir, una unión de PVC con PVC. Por eso es que existen soldaduras de PVC y soldaduras de CPVC. Pilas, una soldadura de PVC no me sirve en CPVC, pero una soldadura de CPVC sí me sirve en PVC, para que lo tengan en cuenta. Y asimismo ustedes empiecen a tener un criterio al momento de que cuando un asesor les está dando pues obviamente la guía, ustedes puedan decir sí, esto me sirve o esto no me sirve. Realmente el proceso es muy sencillo de lo que está ocurriendo. Pero ¿por qué les digo que es importante? Porque muchas veces cuando instalamos la soldadura no la limpiamos y la vamos a dejar ahí. ¿Qué pasa? Que estamos quemando la superficie sobre la cual estamos instalándolo. Entonces al quemarla lo que estamos es debilitándola. Por eso es importante limpiarla. Yo sé que hay otras marcas que han dicho que la traen en colores que para primero ver dónde se instala y segundo para que no haya necesidad de limpiar. No, eso realmente no es cierto. Es importante que la limpien. ¿Por qué? Porque nuevamente es base solvente. El solvente está quemando en este caso la tubería, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay unas normas que rigen el tipo de soldaduras. En el caso de Henkel, como se los nombré, en el caso de selladores o en el caso de soldaduras, nosotros cumplimos normativas internacionales. Claramente Colombia tiene su propia normativa y lo que ha hecho es adaptarla según las necesidades del mercado. En este caso las normas que nos rigen es la ASTM 2564, en el caso internacional, local es la NTC 576. Esta rige todas las, en este caso, soldaduras de PVC. Cuando estamos hablando de CPVC ya tenemos la STMF 493 y que es el equivalente a la NTC 4455. ¿Qué es lo que nos estipula a nosotros la soldadura? Estas características que para ustedes de pronto son normales, pero se van a dar cuenta porque son diferenciadoras. Primero nos categoriza la consistencia, en este caso de la soldadura, según la viscosidad que puede llegar a tener. Nosotros en el mercado podemos llegar a tener 3 tipos de soldaduras, la regular, la media o en este caso la densa, que está relacionada ¿con qué? Con la viscosidad. Si tengo más solvente, menos cantidad de resina voy a tener, por ende va a ser mucho más líquida. Al ser más líquida estamos hablando de una soldadura regular. Al ser líquida yo no puedo hacer en este caso uniones de tubos o de tuberías de diámetros grandes. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente lo han vivido, que cuando la empiezan a estirar se les empieza a escurrir. Entonces mientras terminan de darle la vuelta al tubo, resulta que ya se les escurrió la mitad del material, van a hacer la unión y no les quedó pegado en este caso al tubo en el cual lo aplicaron, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros lo que hicimos, como siempre, es sobrepasar lo que nos exige la normativa. Henkel no le gusta suministrar un producto que ponga en riesgo la obra del usuario. Para nosotros es importante cumplir y sobrepasar las normativas. Entonces, ¿qué pasa? En el mercado, todas las soldaduras que encuentran son de consistencia regular. Todas son mucho más líquidas porque desde su viscosidad hasta su porcentaje de sólidos. La norma exige más o menos que la cantidad de resina oscile alrededor del 10 al 12%. Nuestras formulaciones superan el 18%. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo muy por encima de lo que exige la normativa. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos diferentes tecnologías. Tenemos, en este caso, la soldadura de PVC y conduit, que está ligada, es para uniones, donde voy a tener primero cableado, que son tubos delgados realmente, que no van a tener como tal una presurización o en este caso un transporte de fluidos, ¿de acuerdo? Pero también la puedo utilizar en este caso en tuberías domésticas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir resistencia hasta de 400 PSI cuando la presurizamos y lo podemos hacer hasta en tuberías de 6 pulgadas, es más o menos el promedio en cédulas de 40. Entonces es la que vamos a poder utilizar siempre en conexiones domésticas, tanto porque necesitemos presión, o sea, vamos a bombear agua, o porque necesitamos de drenaje, nos está funcionando. Pero ¿qué pasa? Muchas veces necesitamos tuberías que tengan una presión mayor, o que el diámetro es mayor o la cédula es mayor. Ya necesitamos una cédula de 80 o necesitamos una tubería que supere las 6 pulgadas. En este caso tenemos la PVC toda presión. Esta es la única del mercado que llega a 30 pulgadas. Todas las del mercado llegan a 12.
Entonces, otro diferencial, tenemos tecnologías para tuberías muy grandes. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una viscosidad extra gruesa. La viscosidad de este material no tiene escurrimientos. ¿Para qué? Para que para ustedes sea mucho más fácil la instalación, ¿de acuerdo? Y es tan denso que nos permite hasta rellenar espacios de 6 milímetros. Eso no lo encuentran en otras marcas, ¿de acuerdo? Esas son las dos referencias que tenemos para tuberías de PVC. Ahora, si tenemos tuberías de CPVC, que son las que vamos a resistir agua caliente o altas temperaturas, estamos hablando de, en este caso, Tangit CPVC. Esta nos sirve para las dos cédulas, tanto de 40 como de 80, pero ahí sí ya tenemos una restricción del diámetro hasta 4 pulgadas, ¿de acuerdo? Ahora, aparte del diferencial de la viscosidad, nosotros tenemos otros diferenciales. Ustedes seguramente han escuchado que hay una soldadura que se puede aplicar sobre húmedo. Y no todas lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque como son base solvente, las soldaduras base solvente tienden a encogerse sobre el agua. Es como si ustedes estuvieran mezclando aceite con agua. Si ustedes aplican estas soldaduras sobre una superficie húmeda, se van a dar cuenta que ellas cubren la totalidad del área. No van a tener ese encogimiento y vamos a garantizar que esté aplicado el adhesivo en la totalidad. Si quieren verlo en físico, los invito al stand que tenemos allá en el centro de la carpa, para que lo vean. Nosotros estamos haciendo la demostración en sitio, para que nos crean que realmente es una soldadura que realmente se puede aplicar en húmedo. No es mentira, es verdad. ¿Qué más tenemos de diferenciales? Yo les decía que nuestra línea está en evolución con respecto a lo del mercado. Lo primero es que nosotros no tenemos THF. Es un solvente que puede llegar a ser adictivo para el usuario. Nuevamente, nuestra visión es pensar en productos que sean medioambientalmente responsables y que no afecten la salud del trabajador. Entonces, los olores de estas soldaduras es muchísimo más bajo. Así nosotros no pongamos que somos bajo en VOC, no lo hacemos es porque la reglamentación es muy alta. Entonces es irresponsable decir que somos bajo en VOC cuando el nivel es demasiado alto. Preferimos decirles, no tiene solventes adictivos y que realmente no les van a afectar la salud del trabajador. Obviamente no quiere decir que no vamos a usar caretas. Acuérdense, cada persona es diferente. Cada persona va a tener una reacción diferente con productos químicos. Estos son productos químicos. La recomendación siempre es usar elementos de protección. Eso no lo elimina y yo no estoy diciendo que no los usen. ¿Listo? ¿Qué otra cosa es diferente? Pega todas las marcas de tuberías. No estamos restringidos a que si es A, B o C. Pega absolutamente todas. Nuevamente, como les conté, esto se relaciona con la base química, por ende pega sin ningún problema. De hecho, tengo clientes que me dicen, he migrado a Tangit y realmente yo no tengo problemas a futuro, porque las otras se pueden llegar a desprender, con estas no, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Su consistencia al ser más viscosa nos permite que ustedes tengan mayor rendimiento en sus trabajos, no están perdiendo material y no están haciendo reprocesos. Entonces es otra de las características que tiene Tangit. Si ustedes se dan cuenta, ahorita están rotando el empaque. El empaque de Tangit es una tapa plástica, no es la tapa tradicional metálica. ¿Por qué? Porque una tapa tradicional metálica se oxida, se corroe, entonces empieza a contaminar el producto y si yo lo usé para una unión, me toca botarlo porque ya no lo puedo usar para otra. Él tiene una tapa plástica precisamente con su rosca, que es totalmente plástica para que no haya un proceso corrosivo y ustedes puedan almacenar la soldadura y utilizarla en diferentes usos. ¿Qué más tenemos? Lo que les decía, el tema de comprometidos con el trabajador versus el tema de solventes. Es una línea estética en el sentido de que las nuestras no tienen color. La CPVC sí tiene color amarillo. ¿Por qué le hicimos amarilla y no ámbar como las otras? Porque a veces el usuario, como los tres tarros, digamos que lo que diferencia es un color en el empaque, a veces nos ha pasado que compra, en este caso... perdón, que compran en este caso toda presión y resulta que no se dan cuenta al momento de manipularla y lo utilizan en la CPVC. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros preferimos cuenta siempre que vayan a una limpieza, utilicen cetona o acetona, digamos que son de los componentes que sí se evaporan y que no me van a contaminar la superficie. Y utilicen trapos que no generen hebras. ¿Por qué? Porque las hebras se pegan y eso le está generando, es un espacio vacío entre la unión y por ahí fallan esas uniones. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Digamos que les cuento así como tips grandes sobre el tema. Ahorita vamos a ver uno de los videos que tenemos de Tangit, que lo que hicimos es la demostración en condiciones de humedad. Pero nuevamente, los invito a que pasen por el stand y lo prueben ustedes. Ustedes mismos lo pueden aplicar y ustedes mismos se pueden dar cuenta que realmente es un material que les va a permitir hacer uniones todas las que quieran y que el material no se va a desprender. Normalmente el agua me genera una capa que me evita que el adhesivo se pegue.
si la colocamos y lo metemos al agua, no se desprende. Entonces, eso es de las tecnologías innovadoras que nosotros queremos brindarles, en este caso a ustedes. Dense cuenta de la consistencia. Ese es el color ámbar al que me refiero. Ustedes lo van a ver cuando lo están aplicando, pero no es un color notorio y obviamente, como les dije, este residual hay que limpiarlo. Importante, siempre límpienlo. Y cuando vayan a presurizar, la recomendación, y está establecido por norma, esperen 2 horas antes de empezar la presurización. ¿Por qué? Porque es atención a las personas que estaban conectadas. Si tienen alguna duda, este es el momento que tenemos. Listo, espérense un segundo. Dentro del agua los tubos se pueden untar de soldadura. Sí, señor, sí se pueden esto. En ese caso recomendamos el toda presión, dado que es el que tiene mayor cantidad de resina y menor cantidad, digamos, de solvente. Es importante. Si tú tienes la oportunidad de colocarlo en condiciones, digamos, no más sumergidas, alguna de las 2 caras es mejor que lo tengas por fuera. ¿Por qué? Porque estarías ya uniendo 2 caras que van a estar humectadas. Pero si se dan cuenta, y ahorita ya lo probamos, en la superficie, si está húmeda y colocan el adhesivo, no se va a desprender. Y si lo hunden en agua, no se desprende. En condiciones críticas que tengan, utilicen el toda presión. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra duda. Si no, les agradezco mucho a todos la asistencia. Quedamos atentos. Si tienen alguna duda, los invito a que pasemos al stand para que conozcan las otras marcas que tenemos disponibles para ustedes y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.